jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy vamos a preparar el último vídeo del tema de microbiología, que es el penúltimo del curso. Por cierto, solo nos queda un tema. Y si en el vídeo anterior habíamos visto aspectos aplicados, en este vamos a verlos ultra aplicados. Y os va a sorprender, espero, comprobar que la biotecnología es algo bastante más antiguo de lo que posiblemente os pensáis. Seguramente la palabra biotecnología os recuerda pues instrumentos así sofisticados, gente mirando por un microscopio o manipulando en tubos de ensayo con escafandras prácticamente que los aíslan. Sin embargo, buena parte de la biotecnología es esto otro. Manos sucias por estar prensando queso, prensando vino o haciendo masa de pan. Eso es biotecnología. Y eso es de lo que vamos a hablar. El primer proceso biotecnológico que vamos a estudiar es la fermentación alcohólica. Ya la hemos estudiado realmente en el tema de metabolismo. No vamos a añadir nada nuevo, simplemente ver sus aspectos aplicados. Como ya sabéis, las levaduras, que son hongos unicelulares, tienen una gran avidez por los glúcidos sencillos, especialmente la glucosa, y son capaces de realizar un tipo de oxidación incompleta, que es la fermentación, va acoplada a la glucólisis, como estudiamos en el metabolismo. Bueno, en definitiva, podemos resumir el proceso fermentativo con la ecuación química que veis en la pantalla. ¿De dónde sale la glucosa? Bueno, pues la glucosa, en el caso del pan, que es el primero que vamos a estudiar, procede de la harina. La harina, como se obtiene a partir de semillas de cereales, pues contiene gran cantidad de almidón como fuente de reserva. De modo que lo primero que tienen que hacer las levaduras es digerir ese almidón para poder obtener la glucosa. Por eso la harina se mezcla con agua para facilitar el metabolismo y las reacciones que se tienen que producir. Por otra parte, ya pasamos a los productos. Como veis, se obtiene etanol. En el pan el etanol no tiene ningún interés. Y CO2, que es lo que realmente tiene interés, porque el CO2, al ser gaseoso y intentar escapar, es el que va a formar las burbujitas, la textura esponjosa característica de la miga. Y por eso también la masa hay que dejarla reposar para que se produzca la fermentación y durante todo ese tiempo crece el volumen de la masa. En este vídeo, si os fijáis en el metro que hay a la derecha como referencia, pues veréis que el aumento de volumen producido por el CO2 procedente de la fermentación es bastante considerable. Pero la aplicación que da nombre a la fermentación alcohólica, es aquella que se utiliza para la obtención de productos alcohólicos, como pueden ser el vino, la sidra, la cerveza, etc.
Os voy a contar primero, bueno, el proceso es el mismo en todos los casos. Luego veremos que la cerveza tiene sus particularidades. En el caso del vino, por ejemplo, la fuente de glucosa es el zumo del agua, es decir, lo que llamamos el mosto, que todos conocéis. Como consecuencia de la fermentación, ya hemos visto que se produce etanol, o sea, alcohol, que es lo que le da la chispa, ¿no?, al vino. Y CO2, que dependiendo del producto se escapa, se pierde y no queda en el vino, o si son vinos espumosos o sidra, sí que se mantiene. Y es lo que le da el carácter burbujeante a la bebida. Vamos a ver un pequeño vídeo sobre la elaboración del vino, así veis el proceso completo. Ahora os voy a explicar el proceso de cómo se elabora el vino. Se puede vendimiar a máquina o se puede vendimiar manual. La vendimia manual es más costosa hoy en día y entonces se reserva para vinos de más calidad. La época aproximada de vendimia es desde medianos de agosto hasta medianos de octubre, dependiendo de los factores climáticos de la añada. Llegan los tractores, pesamos, hacemos unos primeros controles analíticos y ese remolque lo volcamos en una tolva y entonces después de la tolva lo que hacemos es un proceso que se llama derrapar. El derrapar es cuando tenemos el racimo, separamos lo que es el grano de la parte vegetal, que es lo que soporta el grano, y luego pasa a prensar. Después de este prensado, lo que se pasa en el blanco es un proceso que se llama el desfangado o deburbado. Está a 24 horas en una temperatura más fría, digamos, y lo que se hace es limpiarse el mosto. Caen los fangos. Después de este proceso empieza la fermentación alcohólica. Este proceso se hace con levaduras, consiste en los azúcares que tiene el racimo. Lo que hace la levadura es los consume y los convierte en alcohol y en CO2. Una vez ha terminado la fermentación alcohólica, las levaduras mueren, precipitan y ya tenemos todo el mosto convertido en alcohol, en vino. El proceso del vino tinto, pues el prensado no es directo como el blanco, porque necesitamos obtener este color que nos da la piel, el ollejo, y entonces lo que hacemos es un proceso de maceración. Este color que nos dan las pieles, aparte de color, también nos aportan los polifenoles, que los polifenoles son antioxidantes para nosotros y también antioxidantes para lo que son el vino, ¿no?, que es lo que nos ayudará a aguantar la crianza o la reserva del vino. El proceso del rosado es el mismo que el tinto, pero con unas 10 horas de maceración. Después de la fermentación alcohólica de los tres vinos, lo que hacemos es una segunda fermentación, sobre todo en tintos y en algún blanco, no en rosados, que se llama fermentación maloláctica, y lo que hacemos es suavizar un poco la acidez del vino. A partir de ese proceso en barrica es cuando se pueden determinar lo que son las denominaciones de crianza, reserva y gran reserva. Después de este proceso de envejecimiento ya sería el proceso previo al embotellado, que sería una filtración, ¿de acuerdo?, para limpiar un poco el vino, y luego ya embotellaríamos. La elaboración de la cerveza es ligeramente distinta. Se utilizan dos vegetales en su elaboración. Uno suele ser la cebada, puede ser otro cereal, trigo, por ejemplo, o arroz, que van a ser, como en el caso del pan, la fuente de glúcidos, la fuente de glucosa, que va a permitir a las bacterias a las levaduras
realizar la fermentación. Y el segundo componente importante es el lúpulo, esta planta que veis aquí. Aunque no os lo parezca, estos son flores, son un montón de flores. El lúpulo es una planta de la familia del cáñamo y de la marihuana. Y da el sabor característico amargo a la cerveza. Los cultivos de lúpulo son realmente espectaculares, porque el lúpulo es una planta trepadora y entonces son cultivos que se desarrollan hacia arriba, es decir, hay que ponerles un soporte sobre el que la planta va creciendo. Bueno, mejor que contaros yo el proceso de elaboración de la cerveza, vamos a ver el siguiente vídeo en donde os cuenta todas las claves, pero creo que entendéis ya el producto. El alcohol de la cerveza procede de la glucosa y las burbujitas, el gas, es el CO2 producido durante la fermentación. De barril, en botella o en lata, los españoles consumimos cada año 46 litros de cerveza por persona y generalmente lo hacemos en compañía de amigos y familia alrededor de la comida. ¿Pero se han preguntado alguna vez cómo se elabora la cerveza? El primer proceso que tenemos nosotros es el malteo, que es el pasar de cebada a malta, que lleva consigo remojarla, o sea, mantenerla húmeda un poco de tiempo, que germine, y después la tostamos. Cada malteada llega a la planta cervecera, donde es molida y se le añade agua a alta temperatura para su cocción en cubas. Una vez que esta maceración ha alcanzado su grado óptimo, se procede a filtrar el mosto para eliminar los residuos sólidos. Al mosto filtrado se le añade lúpulo, una planta que confiere a la cerveza su característico sabor amargo, y se vuelve a cocer. Posteriormente pasa a los tanques de fermentación, donde se le añade la levadura. Este ingrediente es para cada fabricante de cerveza y es el que le proporciona sus características propias. La fermentación, que básicamente el proceso de transformar los azúcares en alcohol. En el caso de la cerveza, pues muy moderado, no pasa de 4,5 grados, 5 grados. Tras dejar que la mezcla de mosto y levadura fermente y repose, ya disponemos de la cerveza propiamente dicha. Es entonces cuando el maestro cervecero la examinará visual y olfativamente y la catará para comprobar que está en su punto óptimo. El maestro cervecero es un poco, como dice la palabra, el que generación tras generación ha ido heredando la tradición de cada marca y la ha ido adaptando al gusto particular de cada época. Este método de producción de la cerveza es igual para todos los productores, independientemente de su tamaño. De hecho, no existen diferencias en la forma de elaborar cerveza entre una gran marca y una microcervecería. El segundo proceso biotecnológico es la segunda fermentación que ya conocéis, la fermentación láctica, en la que la glucosa se convierte en lactato. Ya lo sabéis, ¿no? Que no es directamente, sino que media por medio, valga la redundancia, el ácido pirúvico producido durante la glucólisis. Y aquí hay otro cambio, además de ser una sola reacción en lugar de dos, en lugar de realizarlo levaduras, este proceso lo llevan a cabo las llamadas bacterias lácticas. Para la elaboración del yogur se utilizó en primer lugar el Lactobacillus bulgaricus. Vosotros conocéis el Lactobacillus casei, os suena, ¿no?, de los anuncios. Y no solo es el fundamento de la elaboración de los yogures, sino también del queso. Y básicamente de lo que se trata es que, como el lactato, ya sabéis que es también llamado ácido láctico, al producir se reduce el pH de la leche, las proteínas que contiene la leche se coagulan, es decir, se desnaturalizan. Forman unos grumitos que se van pegando y van produciendo pues un sedimento sólido que, convenientemente prensado y apelmazado, pues va a terminar produciendo el queso. Y en el caso del yogur, pues el producto al final termina siendo semisólido, no es tan sólido como el queso. Vamos a ver también un vídeo de cómo se elabora un queso.
Dicen que el queso es uno de los manjares de la gastronomía andaluza, pero no sé si se han preguntado ustedes alguna vez cómo se elabora. ¿Usted sabe dónde se ha hecho este queso? Por supuesto, en una finca que tenemos aquí mismo en Aracena. Está cerquita, ¿no? Muy cerca. Pues yo creo que aparte de comérmelo, voy a ir a la finca a ver qué tal sabe. Acudimos a la finca de Aracena, donde nos han dicho que hacen el queso de manera tradicional. La base de todo queso es la leche. Por este conducto nosotros hemos llenado todo este recipiente de leche. ¿Cuánta hay ahí? Aquí ahora mismo hay unos 100 litros de leche aproximadamente. Es leche cruda de cabra, porque los quesos de Aracena están hechos con leche cruda de cabra. Es leche que se ha ordeñado entre ayer y esta mañana mismo. Y nada, aquí lo que hacemos ahora mismo es calentando la leche y en el momento que tenga 30 grados de temperatura le vamos a echar el cuajo y vamos a hacer el queso de hoy. La leche se remueve y cuando se alcanza la temperatura deseada, se le vierte el cuajo para hacerla sólida. María Jesús, ya tenemos la leche completamente cuajada. ¿Ahora qué vendría? Pues mira, una vez que ya la tenemos cuajada, le damos el primer corte y ahora ya vamos a acabarla de picar, ¿vale? Le hacemos corte. Le hacemos esos cortes para que luego nos sea más fácil cogerla para hacer el queso, ¿no? Claro, porque esto lo que hace es picar el grano para que la cuajada desuere. Y cuanto más desuere, pues más fácil nos va a ser después el compactar el queso. Ahora separamos la cuajada del suero. La parte sólida que nos quede será lo que empleemos para introducirlo en estos moldes y poder hacer el queso. María Jesús, yo me he propuesto aprender a hacer queso. Habría que apretar, ¿no? Sí, ahora lo que tienes que es compactar con las manos hacia abajo. Para que salga... Para que salga el suero. ¿Lo ves cómo sale el suero entre tus dedos? Perfecto. Pues así, ¿vale? Lo que hay que apretar para abajo. Esta es la forma artesanal, ¿no? De hacer lo que Eso es como se ha hecho siempre, como se ha hecho siempre. Lo que pasa es que, claro, ya poco a poco las cosas van avanzando y hay que ir mejorando la calidad de vida y de trabajo. Entonces pues vamos buscando técnicas nuevas sin que pierda lo que es la esencia de un queso artesano. Y su abuelo en el siglo XIX lo hacía así. Así, sí. Mi abuelo así lo hacía. Nosotros lo estamos haciendo de la manera tradicional, que es con esta especie de molde al que incluso se le puede ir dando la vuelta. De todas formas, este trabajo que nosotros estamos haciendo, estos modernos recipientes de PVC lo hacen solos. Sí, lo hacen solos, exactamente. Es decir, que el trabajo que nosotros estamos haciendo, esto nos lo ahorra. Se está haciendo a sí mismo, por lo tanto ahora nada más que lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y echarle la sal. El proceso de curación continúa las semanas siguientes. Y esto es un trabajo que hace usted, María Jesús, todos los días. Todos los días. A los quesos hay que darle vuelta todos los días, porque es la manera de que las caras se vayan oreando, se vayan curando, para poderlos recoger. Lo ves que le va saliendo el moho, y este moho es el que hace que los quesos se estén curando, y cuando ya tiene todo, las dos caras con mohito y las dos caras sequitas, es cuando ya se recoge. Estos quesos se saborean en Estados Unidos, Francia, Canadá o Alemania. Toda una delicia artesanal que nace en Andalucía. Otra importante faceta de la biotecnología es la biotecnología clínica, que vamos a centrar en dos productos muy importantes, que son los antibióticos y las vacunas. Los antibióticos son sustancias químicas que, dependiendo de su poder de acción, lo podemos ver en este cuadro, pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. Los bactericidas eliminan por sí mismos la bacteria y los bacteriostáticos se limitan a controlar su crecimiento, permitiendo de esa forma que nuestro sistema inmune sea capaz de eliminar la infección. Respecto al tipo de acción, puede haber antibióticos de bajo o de amplio espectro. Los de amplio espectro son capaces de atacar microorganismos muy variados, mientras que los de bajo espectro son altamente específicos, sirven para un tipo de bacterias en concreto. Los antibióticos son producidos habitualmente en cultivos de hongos del género Penicillium y del género Aspergillus, y su mecanismo de acción puede ser bastante variado, como veis en esta imagen, pero lo podemos resumir en tres tipos principales, que son los que evitan la formación de la pared celular, los que impiden la síntesis de proteínas y los que impiden la síntesis del ADN.
por cualquiera de los mecanismos, la bacteria pierde la capacidad de reproducirse y nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminarla con cierta facilidad. Un problema importantísimo es el de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En este cuadro tenéis resumidos los 4 tipos de mecanismos de resistencia que pueden desarrollar las bacterias, pero lo vamos a ver a continuación en un vídeo. Os dejo esta diapositiva por si luego lo queréis copiar. Para resistir a un antibiótico, una bacteria puede, en primer lugar, cambiar de apariencia. El medicamento concebido para reconocer una puerta de entrada específica se pierde entonces, dejando a la bacteria tranquila. Otra estrategia de la bacteria para protegerse puede ser simplemente que ésta cierre sus puertas de entrada. La tercera posibilidad es que absorba el medicamento para poder deshacerse de él más fácilmente. Por último, la bacteria también puede dejar entrar al antibiótico para producir después enzimas capaces de degradarlo. En cuanto a las vacunas, son el producto que necesitamos para la inmunización. La inmunización es el proceso de adquisición de anticuerpos para poder luchar contra una enfermedad infectocontagiosa. Como veis en este cuadro puede ser activa o pasiva. Esto lo hablaremos en el próximo tema. Y concretamente ahora la que nos importa es la activa, en la que nuestro cuerpo es estimulado para producir sus propios anticuerpos. Y eso se puede conseguir de forma natural, cuando se padece una enfermedad, o de forma artificial, que es justamente cuando nos vacunan. Vamos a ver un vídeo sobre el funcionamiento de las vacunas, sobre su fundamento. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Por último, comentaros que no todas las vacunas son iguales. Básicamente las hay de 2 tipos, las atenuadas y las inactivadas. Las atenuadas son microorganismos vivos, pero incapaces de producir la enfermedad, o por lo menos producen una versión benigna de la enfermedad. Y las bacterias inactivadas son organismos muertos, es decir, son incapaces directamente de producir la enfermedad. Sin embargo, en ambos casos desencadenan la respuesta inmune y la memoria inmunitaria, que es lo más importante. Hablaremos un poco más de vacunas en el próximo y último tema. Y bueno, pues vamos a rematar con la pildorilla musical, hoy con la doncella de hierro, Iron Maiden, y su The Number of the Beast, el número de la bestia. Disfrutadlo, hasta luego. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my Walkman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.